Buena tarde. Soy Loli, que no me conozca, de la Federación Asturiana de Memoria y República, de FAMIR, y me pusieron aquí para presentar a estos dos grandes que vienen a hablarnos del libro que sacaron entre Ítaca e Icara. Yo voy a presentarlos, voy a empezar por Joan Tardá. Joan Tardá Coma es político desde 1974, tiene una larga carrera como político y hasta 1992 estuvo en varios partidos, en varios movimientos, y en 1992 se afilió a la Esquerra Republicana Catalana, sí, ¿no? Y estaba antes con las juventudes, no, los nacionalistas republicanos de Cataluña. Bueno, tiene muchísimas anécdotas, muchas en toda su larga carrera. Yo he destacado una, que es la que más me gusta de todo lo que hizo. A lo mejor todo el mundo no está de acuerdo, pero en el 2008, en un acto con las juventudes republicanas catalanas, soltó un grito de muerte al Borbón. A mí eso me encanta, es lo que más me gusta de su carrera. Se dice de Joan Tardá que es el político más republicano de este país. Y bueno, ahora voy con Xavier Domenech. Tiene una carrera más corta, no sé ni cuándo empezó. Pero es más joven, ¿eh? Bueno, claro. Pero ya lo dejó. Destacó como Joan Domenech destacó como político en las generales de 2015-2016 por su labor en el Frente de Cataluña en Común Podem, de secretario general. El 4 de septiembre del 2018 abandonó la política. No debió hacerlo. Es verdad. Xavier Tardá Domenech. Bueno, estoy nerviosa. Xavier Domenech destaca por ser el político, militante y el más activista de este país. Y bueno, vienen a hablarnos de un libro que escribieron ellos dos, más Ángeles Barceló. Sí. Y vienen a explicarnos un poco, el libro es Entre Ítaca e Icara, y trata de la experiencia vivida en los últimos años entre Cataluña y España. Trata de analizar lo vivido entre Barcelona y Madrid, pero yo de eso no sé mucho más y nos van a hablar ellos ahora. Gracias. Venga, tu palabra. Bueno, buenas. Hay una cocina, te interrumpo. En FAMIR hemos sacado este libro hace unos meses, no sé si alguien de aquí lo sabe, y bueno, FAMIR le regala un ejemplar a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a quienes hoy nos acompañan aquí, en este día soleado, caluroso, muy a propósito para realizar un acto un viernes por la tarde, así que nuestro agradecimiento, créanme que es sincero. Y en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa, pues, junto con FAMIR, estamos honrados de tener aquí a estas dos personalidades de la vida política, del activismo, y también pues, a un reputado historiador y a un activista no menos reputado y televisivo, como es Joan Tardá. Desde nuestra entidad siempre hemos considerado imprescindible incentivar el diálogo entre las diferentes visiones que existen dentro de la sociedad civil, de la sociedad política, y quienes además, y ahora hablo por mí, consideramos que España tiene que aspirar a ser, al menos por quienes pertenecemos al progresismo
a la órbita progresista en las diferentes existencias y en las diferentes regiones de este Estado, tiene que aspirar a respetar e integrar la diversidad que existe de nuestro territorio, entendiendo que hay dentro de él quienes aspiramos a que España siga siendo un proyecto de convivencia, quienes tienen una posición soberanista vinculada a diferentes territorios o diferentes nacionalidades, por remitirnos a la fórmula que utiliza el propio texto constitucional, y quienes legítimamente son independentistas, entendiendo que esas diferentes sensibilidades, esas diferentes corrientes y tradiciones tienen que coexistir desde la perspectiva de un diálogo cordial, de una discrepancia que puede ser más o menos vehemente, pero que tienen que buscar unos puntos de convivencia, unos puntos de encuentro y también una forma de articular pues, esas aspiraciones que puede tener cada uno, desde la idea de que lo único que no tiene cabida en el marco de una democracia es la vulneración de los derechos fundamentales. Que un proyecto de convivencia está vinculado en definitiva al respeto de una serie de derechos que son el fundamento de cualquier orden democrático y que quien lo respeta pues puede defender lo que quiera siempre y cuando parta de ese suelo común. Y desde esa perspectiva, hoy pues escucharemos con atención las diferentes reflexiones en torno a Cataluña, en torno a las izquierdas y en torno también a la relación, al encaje de Cataluña con nuestro país. El elemento territorial es, desde luego, uno de los grandes puntos candentes de la historia de España, desde el siglo XIX, incluso desde antes, desde aquel pleito entre federalistas y unionistas, y hoy todavía en este estado de las autonomías, que habrá que ver cómo evoluciona, cómo muta, cómo se acomoda a los nuevos tiempos, pues desde luego es importante, es imprescindible tener el oído puesto a las diferentes voces y a las diferentes perspectivas que florecen y que coexisten en esta piel de toro, por así decir. Bueno, sin más por mi parte, les agradezco de nuevo la asistencia y les cedo ya la palabra. Procuraremos también que haya luego una fase de coloquio, como siempre en nuestros actos, así que sin más, pueden ya... Bien. Gracias, salud a todas y a todos. De hecho, si os parece bien, teniendo en cuenta que hay tanto que explicar y tanto que debatir, si os parece bien, haremos tanto Xavier como yo una intervención que no vaya más allá de 10 minutos cada uno y podamos luego sentirnos interpelados por vosotros y poder debatir cuestiones que nos afectan y que son tantas que quizás si tuviéramos que desarrollarlas nosotros solamente desde la mesa acabaría siendo, digamos, algo quizás un tanto exclusivo, ¿no? De manera que voy directo a barraca, ¿no? Yo pertenezco a una generación, ahora tengo 68 años, yo pertenezco a una generación que nunca había previsto que viviría lo que ha vivido. En el año 2004 los republicanos éramos el 12% en Cataluña. Como quiera que éramos el 12%, sabíamos que la República no nos estaba esperando en la esquina. Entonces, incluso recuerdo que cuando votamos la investidura de Rodríguez Zapatero, decíamos entonces, como quiera que somos el 12% los republicanos, y además nosotros no habíamos votado sí a la Constitución por monárquica, quizás vale la pena que intentemos ir con el mismo tren de la izquierda española, entonces liderada por Zapatero, hacia el Reino de España Federal. Fijaros que decíamos el Reino de España Federal y no hablábamos de la República Federal, ni mucho menos, por desgracia. Y cuando lleguemos a la República, cuando lleguemos al Reino de España Federal, posiblemente el PSOE se bajará del tren porque ya habrá llegado a su destino, porque al parecer, digamos, ya no aspiran a la República, y nosotros seguiremos hasta la República Catalana. Y concluíamos el debate. Quizás tendremos que destinar un par de generaciones a culminar el proceso. De manera que en el año 2004 los independentistas decíamos
que lo de la República Catalana iba para muy tarde. Es decir, si alguien dice que desde el independentismo, desde el republicanismo, él en el año 2004 ya había previsto que en el año 2022 seríamos los que somos y que habríamos protagonizado lo que hemos protagonizado, miente o no dice la verdad, que viene a ser lo mismo. Es decir, nosotros nunca habíamos previsto que viviríamos lo que hemos vivido, lo cual demuestra aquello que los docentes siempre hemos intentado explicar a nuestros estudiantes, y es que la historia no tiene un movimiento uniforme. A veces la historia se acelera. A veces la historia se acelera tanto que lo que sucede es una revolución. A veces no se acelera tanto como para que se produzca una revolución, pero sí para que todo cambie mucho. Y los republicanos hemos acumulado mucha fuerza en Cataluña. Hoy día el republicanismo, aun cuando no tiene la mayoría social, el republicanismo, el independentismo, ya tiene la mayoría parlamentaria, que no significa tener la mayoría social, pero sí la parlamentaria. De manera que estamos en un escenario extraordinario. Nunca habíamos previsto lo que ha sucedido. La crisis económica del 2008 y la incapacidad del Reino de España, del Estado monárquico, de incluso reconocer la pluralidad nacional, cultural, lingüística, configuró la tormenta perfecta para que el independentismo creciera en pocos años de manera extraordinaria. Es decir, el independentismo ha llegado, ha cuajado y ya no va a desaparecer. Por primera vez tenemos el gobierno de Cataluña desde la Segunda República Española, y hoy día el republicanismo es la opción ideológica que gana las elecciones municipales en toda Cataluña, y por primera vez estamos combatiendo la hegemonía, o estamos combatiendo por alcanzar la hegemonía frente al constitucionalismo socialdemócrata del PSOE y frente al nacionalismo de Pujol, hoy día reconvertido en Junts per Catalunya. Es decir, que hoy día en Cataluña hay tres corrientes mayoritarias que compiten por la hegemonía. Una de ellas es la republicana. Y además, teniendo en cuenta que hay otras fuerzas políticas no independentistas que quizás o electoralmente no tienen la importancia que tienen Esquerra Republicana, el socialismo y Junts per Catalunya, como en Comú Podem, que son fuerzas soberanistas, aun cuando no independentistas. Dicho esto, la represión española, la represión del Estado español, no ha conseguido expulsarnos del espacio que habíamos conquistado. Cuando éramos el 12%, la República, como una montaña, se nos aparecía muy lejos, y cierto es que cuando estás muy lejos de la montaña parece más baja que no cuando estás en la base, ¿no? Es decir, hemos conseguido anclarnos, clavarnos en el campamento base. Es cierto que no hemos conseguido la proclamación efectiva de la República. El Estado español tuvo una respuesta durísima y impidió que pudiéramos culminar el proceso, pero tan cierto es esto como cierto es que la represión, a pesar que hemos tenido compañeros en la cárcel, a pesar que todavía tenemos la secretaria general de Esquerra Republicana en el exilio, a pesar que tenemos muchos compañeros judicializados y muchos compañeros que posiblemente perderán el patrimonio, y hemos pagado decenas de miles de euros en multas que han sido sufragadas por las cajas de resistencia populares que se han, socializado en todo país. Es cierto que la represión no consiguió expulsarnos del espacio que habíamos alcanzado, es decir, el campamento base. ¿Cuál ha sido la reflexión que está también en el debate y otros debates también que tuvimos Àngels, Xavier y yo mismo en el libro?
Bien, nosotros hemos hecho la siguiente reflexión en estos últimos 3 años. Para poder culminar el proceso es imprescindible acumular más fuerza. Es decir, nunca habíamos sido tantos como hoy, nunca habíamos protagonizado lo que hemos protagonizado, pero es cierto que todavía tenemos que ser más de los que somos. Razón por la cual la conclusión a la cual hemos llegado es que el camino más corto, el camino que hará menos pendiente para llegar, digamos, a la proclamación de la República, será aquel camino que sea suficientemente ancho como para que no solamente quepa mucha gente, sino sobre todo quepa gente distinta. Razón por la cual nuestra estrategia, a diferencia de la estrategia de los nacionalistas catalanes, nuestra estrategia es aquella que pretende que la batalla ideológica que debemos ganar es la que se fundamenta en la necesidad de conquistar democráticamente un escenario de diálogo y de negociación con el Estado español. Esto nos llevó a entender que la mejor manera de crear las condiciones más favorables para conquistar un escenario de negociación era que facilitar la investidura, y aquí coincidimos con la izquierda abertzale, facilitar la investidura de Pedro Sánchez, aun cuando las emociones estaban a flor de piel, puesto que nuestros compañeros estaban en la cárcel, aprobar sus presupuestos. Y el toque de alarma que tenemos ahora es que, a pesar de todo, a pesar de que hemos hecho este gran esfuerzo que nos ha costado incluso ser acusados de traidores por una parte del independentismo catalán, vemos que el Partido Socialista Obrero Español no está respondiendo a las urgencias, puesto que la mesa de diálogo está parada básicamente porque Esquerra Republicana y el Gobierno de Cataluña, sin la ayuda del presidente Puigdemont, al revés, ellos han intentado dinamitar este escenario de conquista de la negociación. En este escenario hemos hecho la primera reunión. El Estado español, el Gobierno español, ha reconocido por primera vez que existe un conflicto y que la mejor manera de resolver el conflicto era intentar un escenario de diálogo y de negociación. La primera jugada fue como aquel que juega ajedrez y empieza el juego con blancas, amnistía y referéndum acordado. ¿Cuál problema nos hemos encontrado en los últimos meses? Que el Gobierno español tiene que hacer su primera jugada. Y el Gobierno español se siente paralizado por el vértigo de cuál es la magnitud de la prenda que debe pagar ante su electorado por el solo hecho de hacer su primera jugada. Es decir, que la mesa de diálogo está parada en la medida que el Gobierno español todavía no se ha atrevido a hacer la primera jugada. Y mientras tanto, todo se ha ido pudriendo hasta llegar al extremo de llegar a un escenario como el de los últimos días en el que todo parece que esté o que sea susceptible de saltar por los aires. Es decir, es posible que estemos viviendo la pérdida de una gran oportunidad para construir ese escenario de diálogo y negociación, puesto que la mejor manera de poder poner aceite en los rodamientos, en los engranajes de esto tan difícil como es construir un escenario de negociación, evidentemente no solamente merece que el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno español resuelva de forma tajante y rotunda estos casos de espionaje y estas cloacas de Estado profundo que pretenden dinamitarlo todo, y que el Gobierno es responsable aunque no sea por acción, aunque sea por omisión. Con lo cual, ahora estamos viviendo un momento difícil. Como sabéis, estamos negociando la ley de Mordaza y el Gobierno español no está dispuesto a aceptar hoy por hoy las dos exigencias republicanas, es decir, la prohibición de las balas de goma, la prohibición del retorno en caliente de inmigrantes,
la ley de la vivienda está paralizada porque el proyecto de ley no respeta las competencias autonómicas. Es decir, estamos en un momento muy, pero que muy delicado. Y esta reflexión en el libro queda reflejada cuando dialogamos entre los tres sobre cuál es la razón profunda por la cual la izquierda se permite el lujo de perder tantas oportunidades. Y la conclusión, a nuestro entender, es que el gran error del Partido Socialista Obrero Español es considerar que si se modera, si anda con el freno de mano puesto, consideran, creo que de forma equivocada, consideran que la derecha española, la derecha que no ha roto con el franquismo, ni mucho menos, también va a ponderar su posición. Esto es un error. La derecha española siempre va a saco. Es decir, estamos en un momento delicado, razón por la cual, sin querer cometer un pecado de petulancia, este libro, perdonar que presuma, viene muy a cuento. Viene muy a cuento, sí, porque estamos en un momento muy delicado, y haber llegado hasta aquí, hasta crear un escenario de posible diálogo, ha costado tanto, puesto que Pedro Sánchez siempre nos decía, tanto a Xavier como a mí, desde la tribuna, ustedes, sean o no independentistas, ustedes, el soberanista este y el independentista republicano este, siempre nos decía, ustedes se equivocan, no existe un conflicto entre el Reino de España y Cataluña, decía él. Lo que existe es un problema de convivencia entre catalanes, lo cual es, francamente, desde el punto de vista intelectual, es un poco, digamos, un poco superficial este análisis. Finalmente, ellos han reconocido que existe un problema político, y que democráticamente tiene que resolverse mediante una negociación. Bien, al parecer esto ahora está en peligro. Esquerra Republicana, y hablo por boca de Oriol, hablo por boca de Marta, ella desde Suiza, Oriol desde Cataluña, Esquerra Republicana no va a abandonar esta posición de conquista de un escenario de negociación. No es un posicionamiento táctico, es profundamente estratégico. Y digo esto, y lo puedo afirmar, porque es parte del debate, sobre todo de la última parte de este libro que hoy os presentamos. Muchas gracias. Bueno, yo primero de todo agradecer a la Cultural Gijonense esta invitación, que no es la primera vez que vengo, y además me encanta venir, y jamás había coincidido llegar a esta ciudad que me encanta, tan soleada. No sé si es que siempre vengo en invierno, pero hoy me ha parecido especialmente preciosa. También agradecer a la Federación Asturiana de Memoria República, en ese sentido. Sobre el libro. Este libro tiene un texto, un contexto y un sentido. El contexto es un diálogo que se produce en diciembre de 2018. Y pongo la fecha para que se entienda también el momento. Diciembre de 2018, hace más de un año, poco más de un año, que se han producido los hechos de octubre de 2017 en Cataluña. Que yo diría que es el momento culminante donde lo que había sido una crisis del sistema político, que se viene gestando desde 2010, es el fin del bipartidismo, lo que había sido y es, para mí, una crisis de régimen, en este caso del régimen del 78, que podía ser más o menos aguda y puede durar más o menos. Que haya una crisis de régimen no significa que se solucione rápidamente a veces. En el caso catalán, y en octubre de 2017, devino claramente una crisis de Estado. Es decir, el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, un discurso que sabemos que el PSOE no quería que se hiciera y que después supimos que tampoco el gobierno de Mariano Rajoy quería que se hiciera. El rey decidió hablar para algo que no era ni para el principal partido, en este caso del gobierno, ni para el principal partido de oposición. Y habló desde el Estado, desde la crisis profunda que estaba viviendo el Estado, crisis
de la cual aún hoy estamos viendo yo no diría los últimos coletazos, pero estamos viendo aún coletazos, aunque sea en forma de programas espía. Es decir, es un momento absolutamente clave. Ha pasado un año de esto y es diciembre de 2018, falta un año poco menos de un año, para la doble repetición electoral de 2019, que creo que el libro también se sitúa en ese diálogo. Es decir, cuando el PSOE constata finalmente la imposibilidad de construir una mayoría progresista en España, o una mayoría alternativa de gobierno a la derecha española, si esa mayoría no pasa por la asunción, no sé si por la integración, que creo que no lo ha hecho, pero sí por la asunción de que tiene que pasar por la aceptación de la plurinacionalidad. Es decir, que no existe posibilidad en España de solución de lo social si no es vía lo plurinacional. De la misma forma, y eso también es importante desde la perspectiva catalana, que no hay solución de lo plurinacional sin pasar por la vía de la izquierda. Es decir, para mí es ese momento de ese diálogo. Y un diálogo porque yo creo que es un diálogo que pretende situarse en ese momento, en un momento en el cual en Cataluña las distintas estrategias políticas han vivido un clímax, han superado ese clímax y están en un momento, yo diría, de interregno. Claramente, yo creo que eso también afectó a las distintas estrategias políticas de las izquierdas en España y sigue afectando. No creo que se haya superado ese interregno ni en Cataluña ni en España, no lo creo. Y a veces, cuando estás en esos momentos de bloqueo, lo más revolucionario que puedes hacer es parar un momento, sentarse y dialogar. A veces esa voluntad de siempre ir hacia adelante te lleva hacia la pared y no la superas. Por lo tanto, era un momento de parar y dialogar dentro de una tradición. Yo creo que ahí estaba claro. Es decir, es verdad que Joan representaba un espacio político, yo lo había dejado, pero representaba otro espacio político, espacios políticos que además se habían enfrentado electoralmente, que habían tal, pero en realidad es el reconocimiento que formábamos parte de una misma tradición, que es la tradición del republicanismo catalanista de izquierdas popular catalán, ¿sí? Que tiene y ha tenido históricamente distintas expresiones políticas, pero que forman parte de una misma tradición. Por eso el libro, que después Joan me ha dicho, me ha recordado, explica el título, por eso el libro se llama Entre Ítaca e Icaria. ¿Por qué? Porque son las dos grandes imágenes utópicas del viaje y de la utopía en Cataluña. Ítaca como el viaje de vuelta a casa, que expresa esa idea de la soberanía de Cataluña, de la vuelta a Cataluña, e Icaria, que es la construcción desde mediados del siglo XIX en el campo del republicanismo federal catalán, que es un republicanismo, bueno, aquí en esta ciudad también hay una tradición de republicanismo federal intensa, por lo tanto tampoco no voy a extenderme demasiado, pero es un republicanismo profundamente obrerista, donde es difícil separar, y de hecho para mí no se tiene que hacer, el nacimiento del republicanismo del nacimiento de las corrientes comunistas y socialistas. Es decir, son la misma gente y es el mismo proyecto. Y en ese mismo proyecto hay una imagen, que es la imagen de la utopía icariana de Etienne Cabet, que en el caso de Cataluña, dentro del republicanismo federal, tiene amplísimos seguidores. Y eso tiene una marca cultural enorme en Cataluña. Es decir, eso genera una cultura política comunista a mediados del siglo XIX que se expresa en sociabilidad popular, etcétera, etcétera. Bueno, no me enrollo, que me voy a hacer historia y tenemos que ir al presente. Pero esa idea de, entre esas dos utopías, tenemos que encontrar vías de camino que nos permitan nuestras realizaciones propias. Bien, ¿por qué esa tradición y por qué queríamos reivindicar esa tradición? Porque entendemos en el libro, y yo creo que eso es compartidísimo, que esta es la tradición que ha dado las mejores páginas de la historia de Cataluña, de ser Primera República, Segunda República, antifranquismo, y que también ha contribuido a las mejores páginas de la historia de España, de ser también Segunda República, antifranquismo, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, esa tradición seguía siendo plenamente actual, incluso en esos momentos de incertidumbre que estábamos viviendo. Y por eso ese diálogo, que es un intento de explicar y de explicarnos, y de explicar en Cataluña y de explicar en España. Por eso también el libro salió en castellano, es decir, de que ese diálogo pudiera ser compartido. De un espacio que había mutado. Es decir, nuestra mirada es de una tradición, pero en un nuevo siglo, en una nueva realidad. Mutado como mínimo en la intersección de dos grandes procesos que afectaron
en el caso de, uno afectó claramente el caso en España, pero que el otro afectó a Cataluña. Bueno, afecta a los dos, yo creo. La primera, el proceso es, y digo primero por decir primero, no digo que sea primigenio, los dos para mí son igualmente relevantes en este caso, es la expresión de la crisis del Estado autonómico, que ha tenido diversas expresiones. Para mí ha habido como 4 crisis, en el libro nos referimos a esto, como grandes 4 crisis a partir del cambio de milenio. El primero fue el plan Ibarretxe, claramente. El segundo ha sido el procés, clarísimamente, que es una crisis de no aceptación de la plurinacionalidad, que es una crisis que va más allá de la plurinacional, que también es territorial. Para mí, la tercera es Madrid, y eso si queréis en el diálogo hablamos, o sea, el papel que juega Madrid en la construcción de este Estado autonómico, que es un papel que para mí distorsiona mucho, pero eso sería otro elemento, y el otro que emergió con fuerza en 2017, pero que entonces lo de Cataluña digamos, Cataluña era omnipresente en el debate, y en Cataluña teníamos unos follones que tampoco estábamos para mirar mucho más allá de Cataluña, pero que es la emergencia de lo que se ha conocido como la España vaciada, que ahora yo creo que tomará mucha fuerza en las próximas elecciones generales. Esta es una crisis que para mí es una expresión de una crisis territorial de agotamiento que a veces puede verse con cosas muy sencillas. La ley de financiación de las autonomías, el sistema de financiación de las autonomías se tendría que renovar por ley en 2014. Por ley, en 2014. Estamos en 2022 y aún no hay propuesta. ¿Sí? No es poca monta, ¿eh? O sea, unas autonomías que vivieron y que sufrieron en sus carnes la crisis de 2008, que básicamente, como tienen transferidas las políticas sociales, son las que realmente tuvieron que... Bueno, y los ayuntamientos. Aquí habría otro elemento de territorialidad a hablar, que es el tema municipal. Unas autonomías que han vivido las transformaciones radicales que en nuestra sociedad en la última década, y no ha habido ni una sola actualización del sistema de financiación. Todo esto conlleva, aparte yo creo que se rompió, eso nos llevaría en el libro, se habla de esto, sobre todo a partir de 2010, se rompió el pacto territorial del 78. Quedó claramente roto, y esto llevó al catalanismo hacia una mutación en sus propuestas. Esto, si queréis, lo hablamos. Y la otra, claramente, es la crisis de la ruptura del pacto social, que se expresa claramente en la gestión de la crisis económica y financiera de 2008, que llevó al 15M, y que en el caso de Cataluña, evidentemente, el 15M se vivió también de una forma absolutamente intensa en ese sentido. Bien, eso generó, en el caso catalán, en el caso español, pero ahora nos referimos en el caso catalán, generó 2 grandes oleadas. La oleada que llevó a a la emergencia de nuevas fuerzas políticas que por sorpresa ganaron en la capital de Cataluña las elecciones, o que ganaron las elecciones generales de España, de españolas, en Cataluña en 2015 y 2016. En Comú Podem, para sorpresa de todo el mundo, ganó esas elecciones, y otros muchos cambios, evidentemente, y también llevó a la emergencia de la gran oleada de lo que se conoció como el procés, ¿sí? El procés soberanista. Las 2 oleadas tienen espacios de interconexión en Cataluña, tienen espacios de competencia y contradicción, eso si queréis lo hablamos, pero tienen una misma raíz, con diferentes expresiones, que es la crisis de las soberanías, clarísimamente. Es decir, lo que se expresa con esas crisis territoriales, con la gestión de la crisis económica, es una cuestión de quién detenta la soberanía. Una cuestión que no es ni catalana ni española, es europea y mundial. Es decir, la cuestión de la sustracción de soberanía, de capacidad de decisión de los pueblos sobre su devenir. Yo creo que, un ejemplo gráfico, en Cataluña hubo un referéndum. Ese referéndum no era pactado. En Grecia hubo un referéndum sobre el programa de la deuda, y ese era un referéndum legal, un referéndum que la Unión Europea se pasó por el arco del triunfo y obligó al pueblo griego, en contra de su soberanía, a aceptar algo que había decidido que no iba a aceptar, ¿sí? O sea, la crisis de soberanías es una crisis que recorre el planeta, y que ahí donde hay cuestiones nacionales irresueltas deviene en movimientos de soberanía nacional. Y eso ha pasado en Quebec, pasa en Escocia, pasa en Cataluña, y ahora pasará otra vez con la cuestión de la reunificación irlandesa, y ha pasado en diferentes momentos, y seguirá pasando, porque la gran cuestión es la cuestión de las soberanías. Bien, voy cerrando, que igual me estoy enrollando un poco con esto. Ese diálogo entendíamos que tenía efectos sobre Cataluña y que tenía efectos sobre España, evidentemente. ¿Por qué? Porque no, por lo que he dicho antes, porque en realidad es de ese espacio,
Las alternativas progresistas, de izquierdas, etcétera, etcétera, vienen de múltiples fuentes, en el caso de España, ¿no? Pero hay una que me parece evidente, que es el espacio de izquierdas catalán. Un espacio que es independentista, que es soberanista, y ese espacio es uno de los que da la clave de la posibilidad de que no gobierne el Partido Popular y Vox. Algo tan sencillo como eso. Porque a veces el libro es un libro que intenta explicar la problemática, pero a veces hay cosas que son muy gráficas, ¿no? Y en esa situación, yo creo que el libro intenta ser pedagógico, intenta lanzar propuestas, intenta explicar y explicarse, que a veces no es tan sencillo, explicar y explicarse. Por eso yo lo recomiendo, porque creo que os podéis adentrar en un diálogo que da muchas claves de qué es lo que sucede en Cataluña en el espacio de izquierdas, muchas claves, pero que además también da claves de un problema que para nosotros, y eso es compartido creo, no se va a resolver hasta que no se enfrente con profundidad. ¿Qué quiero decir con ello? Se ha constituido, y eso es inédito, absolutamente en España, pensemos que, digamos, en España existía el bipartidismo imperfecto, ¿sí? Que básicamente hay dos partidos que tienen mayorías absolutas o que casi tienen mayorías absolutas. Y cuando no tenían mayorías absolutas, apelaban básicamente a dos espacios, al PNV, o sea, al nacionalismo vasco moderado, o a Convergencia y Unión, ¿no? Y ahí, con pequeños votos y unos pactos, conseguían unas mayorías. Esto voló por los aires. Y en esa voladura por los aires, las mayorías alternativas que se construyen en España se construyen con cosas tan inauditas hace unos años como que la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cuando el PSOE tuvo de nuevo la tentación de intentar aprobarlos con Ciudadanos, ¿sí? Porque esa búsqueda constante del PSOE, de una parte del PSOE, pero bueno, también, o del PSOE, de decir, voy a jugar a la geometría variable o voy a intentar pactar con Ciudadanos, eso es la clave de la repetición natural de 2019. Y eso se ha pegado tanto contra la pared que ha llegado al punto que Ciudadanos va a desaparecer. O sea, la inexistencia real de esa alternativa ha llegado a tal punto que Ciudadanos va a implosionar, desaparecer como espacio político. Pero frente a eso, y pasan cosas tan inauditas que los presupuestos generales del Estado se saben que serán aprobados porque Arnaldo Otegi pone un tuit y dice que los van a aprobar. Y eso anuncia a todo el Estado que habrá presupuestos. Pensemos cómo ha cambiado el mundo para que esto sea así. Y dice algo así, un tuit que dice distintas naciones pero una misma clase o algo así. El tío lo hace bien, o sea, y se aprueban los presupuestos. O sea, que el PSOE apruebe los presupuestos porque Bildu se los aprueba es un cambio, digamos, sideral, que creo que falta metabolizar mucho. Y falta metabolizarlo porque en la medida que esas mayorías se construyen de forma mecánica e artificial, es decir, o Vox o esto, y entonces todos vamos a tragar, de los distintos lados, todo el mundo va a tragar, en la medida que se hace eso, se hace demasiado evidente que no hay un proyecto de fondo. En la medida que se hace demasiado evidente que no hay un proyecto de fondo, no se es proactivo en las políticas. En la medida que no se es proactivo en las políticas, es decir, vamos a afrontar los problemas. Si esa es la mayoría alternativa, vamos a afrontar cómo se puede hacer una parte del camino juntos. Cómo se puede transformar una parte del Estado compartido juntos para que esa mayoría no sea artificial, no sea el último momento, no sea el suspiro, no sea el tuit, no sea el miedo. El miedo a Vox, el miedo al PP. Porque además, en la medida que se hace eso, favoreces que crezca Vox y que crezca el PP. Para explicar qué quiero decir con ello, pues voy a irme a la historia y ya voy terminando. En 1932, la Segunda República Española aprobó una ley de reforma agraria que era, en esos momentos había 2 millones de campesinos pasando hambre en España, que era absolutamente garantista. Era absolutamente garantista. Es una reforma agraria que solo preveía la expropiación de las tierras que estaban en desuso, que además se podían presentar no sé cuántos recursos, era absolutamente garantista. Que se aplicó con una lentitud exasperante, ¿sí? Se aprobó en el 32, en el 33, cuando las izquierdas republicanas pierden, en noviembre del 33, las elecciones, ante unas derechas inesperadas, absolutamente inesperadas, la CEDA, en realidad solo se habían dado de los 2 millones potenciales que tenían que recibir tierras, solo habían recibido 12.000 familias. Esa reforma agraria no se había aplicado.
La no aplicación de la reforma agraria hizo posible la explicación, en este caso por la Iglesia y los nuevos partidos que estaban surgiendo de la derecha, hizo posible extender el miedo de lo que no había pasado. Aquello que no existe puede ser explicado de forma diferente en cómo va a ser. Esa extensión del miedo, ahora se habla mucho de las fake news en Twitter, bueno, fake news ha habido siempre, ¿eh? No hace falta que hubiera Twitter. Esa extensión del miedo es la base del crecimiento de una derecha que había quedado absolutamente fuera con la instauración de la Segunda República. Cuando tú no eres proactivo, cuando se te ve que eres demasiado mecánico, que todo es demasiado forzado, abres el campo a otros que sí que van a ser proactivos desde la alternativa. Es en ese sentido, y esto en el libro apuntamos, que eso tiene que ir mucho más allá. De hecho, en el libro hay una preocupación porque es el momento justo que está a punto de haber las elecciones andaluzas cuando tenemos ese diálogo y se prevé que Vox va a entrar con mucha fuerza en Andalucía. Ahora estamos otra vez delante de unas elecciones andaluzas y ahora Vox ya igual entra directamente en el gobierno de Andalucía como un preludio de lo que puede pasar en las elecciones generales en España. Bien, el libro también apunta ahí, yo no sé si va a servir por ahora, últimamente tengo mis dudas, pero en todo caso que pueda servir como expresión de un diálogo compartido, como hay grano de arena en la construcción de una agenda común. Si no va a servir para ahora inmediatamente, que sirva para el futuro, porque igual, según lo que nos pase en 23-24, deberemos reflexionar de cómo construimos esas grandes alianzas plurinacionales que nos hacen falta, y de izquierdas, que nos hacen falta para hacer un proyecto de verdad para este país. Gracias. Joan quiere replicar o puntualizar alguna cosa. No. Digo no porque es que si empezamos a hablar quizás robaríamos mucho tiempo a los compañeros que sería interesante oírlos y quizás con sus intervenciones quizás podemos dialogar, digo yo, Voy a responder un poco como un telegrama, porque todas las preguntas tienen mucha enjundia y alcanzan un océano de cuestiones, ¿no? La primera, de lo que se trata es de construir un escenario de diálogo y de negociación. Y yo antes he dicho que para nosotros es un proceso de conquista democrática y que además estará sujeto a la correlación de fuerzas y a lo que ocurra en el Estado español y a lo que ocurra sobre las capacidades que tenga el régimen monárquico del 78 para no colapsar. Y si colapsa, es evidente que entramos en un proceso rupturista al cual, evidentemente, nosotros también nos apuntaríamos con entusiasmo. Y además, construirlo sin prisas, entrecomillado, como los republicanos irlandeses, hasta que no alcanzaron los acuerdos de septiembre del 95, iban desmilitarizando su cultura militar, y a la par intentaban arrancar de Thatcher, y nunca lo consiguieron hasta que no cayó Margaret Thatcher, un escenario de conquista de un diálogo, ¿no? Es decir que, por esto yo antes me refería a que la historia no tiene un movimiento uniforme. Aquí lo que se trata es de construir escenarios, y esto tendrá mucho que ver con quién detenta la hegemonía en Cataluña, y si la detentan las izquierdas soberanistas e independentistas y republicanas, es evidente que es una oportunidad para nosotros y es una oportunidad también para hacer entrar en contradicción o acelerar quizás, es decir, que Cataluña se convierta también en un catalizador que acelere el proceso de descomposición del régimen monárquico. Es decir, que todo está absolutamente abierto. Lo que sí es cierto es que en Cataluña el republicanismo ha sido capaz de superar el exilio interior
al cual nos condenaron a todos los republicanos del Estado en 1978. Es decir, se trata de construir un escenario. ¿Habrá referéndum? Sí, seguro. ¿Cuándo? Ni idea. ¿Cómo va a ser? Tampoco. ¿De qué dependerá? Dependerá de la correlación de fuerzas. Pero lo que es evidente es que Cataluña, como el Estado español, son sociedades democráticas. Sociedades democráticas, ciertamente que en nuestro caso, tienen muchos déficits, puesto que nuestra democracia, a diferencia de la democracia europea que se construyó con los materiales nobles provenientes de la derrota del nazismo y del fascismo, aquí la democracia se construyó con materiales de segunda categoría, casi con materiales de derribo, porque aquí los demócratas tuvieron que pactar con las élites del franquismo. Lo cual me lleva a decirle a usted, o a ti, compañero, decirle, sí, cierto, ¿es que acaso Santiago Carrillo pactó con Martín Villa por gusto? ¿Acaso Santiago Carrillo hizo retirar a Ignacio Gallego la bandera republicana y que pusieran la bandera monárquica? Es decir, ¿cuál fue el discurso? ¿Se puede compartir o no? ¿Cuál era el discurso de Carrillo? Decía, existe un bien superior. Existe un bien superior. Es decir, resulta que el catalanismo burgués, autonomista, resulta que fue fundador del régimen del 78, conjuntamente con la izquierda española, la derecha española, fundaron el régimen del 78. A mí que me registren, yo no voté sí a la Constitución. De hecho, Esquerra Republicana ni tan solo se pudo presentar en las elecciones del 15 de junio del año 77. Legalizaron el Partido Comunista, pero no el republicanismo. Ni el de aquí, ni el de allí. De manera que resulta que nosotros no podemos pactar con los muy españoles de Convergencia y Unió para alcanzar un bien superior, que es arrastrar a la burguesía catalana para que por primera vez ellos, fundadores del régimen monárquico, se enfrenten por primera vez al régimen. Es decir, nosotros no podemos pactar con demócratas porque Convergencia y Unió, es cierto, no son de izquierdas, no son trotskistas, pero son demócratas. Es más, ¿acaso Mas no fue superado por la población? De manera que sí, nosotros entendemos que es un éxito del republicanismo, claro, lo entendemos nosotros. Haber sido capaces de arrastrar a los fundadores del régimen, arrastrarlos hasta escenarios de enfrentamiento con el Estado español. Porque siempre, tal como se ha dicho, siempre, Convergencia y Unió fue, digamos, la muleta del régimen monárquico. Y efectivamente, cuando Artur Mas en el año 2010 recupera el poder, lo hace porque ha traicionado a Pascual Maragall y pacta la rebaja del Estatuto de Autonomía y recibe la abstención del Partido Socialista de Cataluña. De manera que, sí, efectivamente, la experiencia nuestra es la de haber intentado y haber conseguido, ciertamente, no solamente por nuestra capacidad, sino porque llegó un momento que la ciudadanía incluso nos desbordó a nosotros. De manera que ha sido una experiencia única. Es decir, ¿os imagináis lo que significa convocar manifestaciones en las cuales va 1,5 millones de personas? Hacer la proporción respecto a la población española significa, imaginaros, una manifestación en Madrid con 12 millones de personas. Cae el régimen. Hubiese caído el régimen. De manera que, en ese sentido, nosotros más bien lo atribuimos a un éxito. ¿Por qué hemos votado no a la reforma laboral?
hemos votado no a la reforma laboral porque teníamos que darle un palo al gobierno español. Porque no se puede aceptar que nosotros, toda la vida, con una pinza en la nariz, toda la vida entre el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre hemos votado las opciones parlamentarias del Partido Socialista Obrero Español, incluso en los momentos más duros, siempre, de oficio. Ahora bien, se entiende que a una fuerza política que te ha investido para que seas presidente del gobierno, que te ha aprobado los presupuestos, se entiende que desde el primer día se te diga a ti: no podemos aprobaros ninguna propuesta vuestra, puesto que la COE no nos deja. ¿Por qué tenemos que aceptarlo? ¿Por qué? Cuando tenemos compañeros en la cárcel, cuando si nosotros nos dejáramos llevar por las emociones, el esfuerzo que hemos hecho nosotros para explicar a nuestras bases que se estaban rascando los bolsillos para pagar centenares de miles de euros en multas, viendo cómo los compañeros están en la cárcel o en el exilio, que teníamos que, cuando estábamos haciendo pedagogía sobre la necesidad de colaborar, construir escenarios, pues evidentemente decidimos que no podíamos pasar por aquí. Y entre otras cosas, pues Esquerra Republicana es un partido en el cual conviven distintas tradiciones sindicales. En nuestro partido convive la CGT, Comisiones Obreras, la UGT y la Intersindical. Es decir, es mucho más fácil para otros partidos políticos que son, no lo digo con desprecio, ni mucho menos, que no se malentienda, pero que tienen sindicatos que de alguna manera tienen un contacto de transmisión de correa de alguna manera, ¿sí? Hicimos esto. Y de manera que nuestra apuesta, repito, y otra cosa, no existe, el gobierno español no ha aprobado ninguna amnistía. Ha indultado, por cierto, un indulto parcial, porque todos nuestros compañeros indultados hoy día están inhabilitados. Oriol Junqueras no ha podido volver a la universidad. Está inhabilitado. Trabaja para el partido, pero no puede trabajar en la universidad como antes trabajaba. De manera que construir una solución. ¿Qué me decías de Rajoy? ¿Qué decías de Rajoy? Rajoy. Sí, hombre, por supuesto. Mira, en el año 2014 yo estaba en el Congreso de los Diputados y llegaron 3 comisionados del Parlamento de Cataluña. 3. Joan Herrera, Jordi Turull, que luego acabó en la cárcel, y Marta Rovira, que hoy, nuestra secretaria general, que hoy día está en Suiza. Llevaban el mandato del 82% del Parlamento de Cataluña, el mandato para pedir la celebración de un referéndum. Os quiero recordar que entonces el independentismo había alcanzado el 48% de los votos, es decir, no habíamos tenido mayoría absoluta, el 48%. Pero acordaros que cuando el Scottish National Party llegó a los acuerdos Salmond y Cameron, los escoceses habían alcanzado el 44%. Entonces, yo recuerdo, el debate empezó a las 3 de la tarde. ¿Y sabéis a qué hora terminó? A las 8:30. Es decir, una propuesta que condensaba 100 años de historia del Estado español, ni tan solo se admitió a trámite. Si las Cortes españolas en aquel momento hubieran respondido de la siguiente manera: no estamos de acuerdo con lo que usted pide,
pero estamos dispuestos a conceder lo que ustedes vienen a pedir, porque íbamos a pedir que se abriera una ponencia, atención, que se diera luz verde a la creación de una ponencia que estudiara cómo y de qué manera se daba respuesta a la petición de Cataluña. Esto es lo que se votó, No se votó, era una propuesta que llegaba de un parlamento. Si la respuesta hubiera sido esta, no sabemos qué hubiera ocurrido luego, pero posiblemente hubieran ocurrido cosas distintas a las que ocurrieron posteriormente. Pues igual te pongo este ejemplo, como te pongo otro ejemplo, y acabo. Por primera vez, un estatuto de autonomía que había sido refrendado por el pueblo fue laminado posteriormente por el Tribunal Constitucional. Es decir, tienes toda la razón. Razón por la cual creo que nuestra estrategia es la correcta. Porque de la misma manera que antes éramos el 12% y si ahora resulta que somos el 52%, será porque hay un gran porcentaje de catalanes y catalanas que antes no eran independentistas y ahora lo son. Razón por la cual yo creo que también desde el Estado se tendrían que plantear cómo y de qué manera somos capaces de seducir a los catalanes. Y quien dice a los catalanes dice a todas las nacionalidades, territorios del actual Estado español que reclamen sus necesidades. Porque si no hay capacidad, ¿nos la jugamos nosotros? Por supuesto que nos la jugamos. De hecho, nos ha costado mucho recomponernos. Hemos pasado 3 años muy difíciles, pero que muy difíciles. Y ahora resulta que todos vigilados, además. ¿De acuerdo? Bien, muy difíciles. Y nosotros hemos hecho la autocrítica. Por primera vez hemos hecho nosotros un listado de todo lo que hemos hecho muy bien. Y nos hemos dado cuenta que también tenemos un listado de cosas que hemos hecho fatal. Por ejemplo, os diré una. ¿Por qué narices tuvimos que empeñarnos en hacerlo en 18 meses? Pero no tenemos mala conciencia, porque todas las generaciones que han vivido un momento de acelerón de la historia, estas generaciones han tenido que improvisar. Mi abuelo me decía, yo conocía a mi abuelo, yo iba a ver a mi abuelo a Francia, porque él no volvió nunca del exilio, iba yo a verlo, íbamos nosotros a verlo. Yo recuerdo que mi abuelo me había contado, una vez me fui a dormir viviendo bajo un régimen monárquico. Me levanté viviendo en una república. Al cabo de 3 años estaba encarcelado en un barco, en un buque, en el puerto de Barcelona, puesto que secundó la proclamación del Estado catalán el 6 de octubre del año 34. Y al cabo de 2 años estaban dirigiendo ellos, obreros, las fábricas colectivizadas y también estaban en el frente, salvando las distancias, por supuesto. Pero cuando se vive un momento de acelerón, se escribe la historia encima de un folio en blanco. ¿Cuál es el ejercicio que hemos hecho nosotros? Discernir qué se ha hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. Y por supuesto nos la jugamos nosotros, pero también se la juega el Estado español. Porque si el Estado español no hace ni tan solo su jugada, ¿cuál será su jugada? Bien, yo supongo que la primera jugada que harán ellos es, se supone, o bien ofrecer un pacto fiscal, quizás ofrecerán iniciar un proceso nuevo estatutario, quizás recuperar las competencias, no sabemos. Aquí lo que se trata es que empiece la partida. ¿Y todo se puede ir a pique? Sí, todo se puede ir a pique. Puede pasar que exista el próximo año una derrota electoral de las izquierdas. Yo creo que sería una gran oportunidad perdida. ¿Qué va a ocurrir entonces? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si no hay oferta, nosotros posiblemente seguiremos acumulando fuerza
incluso con mayor rapidez, siempre y cuando no abandonemos la bandera del diálogo. Aunque haya gente nuestra que sea muy escéptica sobre el resultado del diálogo, Junqueras tiene dicho 1000 veces, y si dudara, no le dejaríamos que dudara, que la clave está, el éxito está en no entregar al adversario, no digo al enemigo, no entregar al adversario la bandera del diálogo y de la negociación, aun cuando podamos ser escépticos. Porque hay muchos compatriotas nuestros catalanes con los cuales compartimos muchas cosas, pero no la solución. Y ellos son los primeros que se sienten huérfanos de que no exista una propuesta por parte del Estado español. Más o menos esta es la cuestión, y me callo porque veis que esto no puede ser. Yo seré más sintético. Solamente, Joan, una precisión. Perdona, evidentemente no concediendo amnistía, estoy totalmente en contra de que tus compañeros estén en el exilio y no estén incorporados a su trabajo, por supuesto estoy en contra, pero lo de la pinza en la nariz, que tiene razón, también lo estáis usando en Cataluña, porque al lado tenéis a quien tenéis. No, pero tenemos la mayoría nosotros del gobierno. No, perdona. Por primera vez, los hijos de las criadas, que somos nosotros, tenemos la mayoría frente a los señores. Estoy de acuerdo. Yo puedo estar en parte de acuerdo, es decir, puede ser un error estratégico que Esquerra Republicana votase, pero yo creo que no puedes pedir lo que no das. Es decir, la misma comprensión que se está pidiendo por decir, ¿por qué no habéis votado esto?, no se puede mirar hacia otro lado cuando están pasando otras cosas. Es decir, se pide muchas veces esa comprensión y vamos a ser sinceros, ¿qué ha sido el diálogo? ¿Qué ha sido el diálogo? El famoso diálogo. ¿Cuántos años llevamos con el tema del diálogo? Ha habido 2 reuniones. 2 reuniones. Entonces, yo también entiendo que haya partidos políticos que han hecho bandera de eso en un contexto no fácil para Esquerra Republicana. Y no parece, es decir, en España, es que para que lo entendamos, en España se constituyó un gobierno de izquierdas con el voto de un partido que tenía a su presidente en la prisión. Y eso creo que hace falta, porque si no intentamos entender a los otros, difícilmente, y entonces no comprendemos nada. ¿Por qué no hacen esto? Bueno, bueno, igual no lo hacen. Yo puedo no estar de acuerdo en lo que hagan, pero ¿por qué no lo hacen? Intentar entender por qué no lo hacen, creo que es importante. Había una intervención ahí ¿qué es lo que se tiene que negociar? Hombre, yo creo que muchísimas cosas. Para empezar, que hay un problema que se llama Estado. Hay un problema que se llama Estado. Es decir, tenemos un gobierno de los jueces. Cuando se habla de que la justicia está politizada, no es porque la controlen los políticos, es porque los jueces cada vez más intervienen en el legislativo. No es que el legislativo intervenga en el Poder Judicial, es que el Poder Judicial, en decisiones que tienen que ver con el proceso, con el tema nacional, pero en decisiones que tienen que ver con políticas de izquierdas y sociales, el Poder Judicial se ha convertido, siempre se dice, en la tercera cámara legislativa, no en la segunda, porque el Senado todos sabemos que no sirve para nada. El Poder Judicial no elegido, que está paralizada su elección y bloqueada su elección, se ha convertido en la Cámara Judicial de la derecha española, la Cámara Legislativa de la derecha española. Eso es un problema. Tanto es así que el Tribunal Constitucional, por la Comisión de Viena, que nos ha dicho, por activa y por pasiva, que se tiene que reformar la ley del Tribunal Constitucional, porque la reforma que se hizo en octubre de 2015 por parte del Partido Popular dejó la legitimidad de ese tribunal muy tocada. Ahí hay un problema en el Poder Judicial. Yo creo que hay más problemas, Hay un problema en la Junta Electoral. Cuando la Junta Electoral no se dejó de cansar de retirar acreditaciones sobre el Poder Legislativo catalán, parecía que no pasaba nada, porque era Cataluña. El Poder Judicial, la Junta Electoral, cuando decidió retirar las acreditaciones de los electos
de los electos, de los partidos independentistas que iban a votar la investidura de Pedro Sánchez, estaba interviniendo directamente ante la posibilidad de que se investiera o no a Pedro Sánchez. Es decir, aquí han pasado cosas de una gravedad enorme. Entonces, ahí hay algo que negociar. Porque si alguien quiere que haya un Estado compartido, ese Estado tendrá que tener unas mínimas garantías. Yo creo que hay las leyes orgánicas del Poder Judicial, las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional. Bueno, ahora mismo el espectáculo de las escuchas. Porque al final no sabemos quién escucha. Todo el mundo escucha a todo el mundo. Por lo que sabemos, ahora entendemos que todo el mundo, bueno, tal. Pero ¿quién ordenó las escuchas? ¿Para qué se ordenaron? ¿Por qué se ordenaron las escuchas con un programa que es absolutamente ilegal? Porque el problema no es que escuchen, el problema es que te pueden suplementar la personalidad, que eso es absolutamente ilegal. El juez que lo ha aprobado probablemente estaba prevaricando. O sea, todo esto es una gravedad impresionante como para decir que hay que negociar. Pues hay que hablar de todo eso. Sobre todo si pretendes construir una mayoría y que te voten los partidos que te tienen que votar. Porque al final a ti te puede gustar más o menos, pero esta es la España que hay. Y no se hace política si no te haces cargo del país que tienes. O sea, hacer política pensando que los demás van a hacer lo que tú quieras, porque no hay más remedio, al final te pegas una hostia. Y esa hostia se llama Vox, a mi parecer. Y el tema por ejemplo, es que hay cosas muy básicas. ¿En España se tendría que hacer una reforma constitucional? Incluso yo creo una nueva constitución, eso es otra cosa. Pero se tendría que hacer una reforma constitucional. De hecho, la Constitución Española del 78 siempre se dice que se inspira en la Ley Fundamental de Bonn de 1949. La Ley Fundamental de Bonn de 1949, creo recordar, estoy citando de memoria, en el año 2000 había sido reformada 64 veces. 64. Más veces que años tenía. ¿Sí? En España solo ha sido reformada 2 veces. Una por el Tratado de Maastricht y otra para el cumplimiento del Pacto de Estabilidad Europeo, que fue meter la matriz neoliberal dentro del Pacto Social del 78. Solo se ha reformado cuando venía, o sea, débiles y doblegados cuando vienen los grandes dictados financieros, pero cuando tenemos que hablar de los problemas que hay dentro de España, entonces sí, ahí es sacrosanta y no se puede reformar la Constitución. Pero el día que se quiera reformar la Constitución, hay un problema muy grave. Si no se ha solucionado el tema de Cataluña, si no se ha solucionado el problema, y esto yo lo sé directo porque yo he estado hablando con dirigentes del PSOE del tema de la reforma constitucional. Uno de los miedos principales de la reforma constitucional es, si no se ha solucionado el tema de Cataluña, el referéndum sobre la reforma constitucional en Cataluña es el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Eso quiere decir que estamos mutuamente bloqueados. Y al final, una constitución que no se reforma acaba muriendo. En España es una tradición muy española hablar años y años de las reformas constitucionales. Es un tema que nos anima de forma... da para declaraciones, artículos. De hecho, Pedro Sánchez eligió el coordinador de presidencia, también era encargado de la reforma constitucional, que no ha hecho ninguna propuesta. Pero al final, como no se reforman, acaba muriendo, porque aquí una constitución no puede ser eterna. Es decir, y si además la haces irreformable y no quieres reformarla, y no puedes reformarla porque como vas acumulando problemas que no solucionas, entonces ya no puedes ni convocar el referéndum, porque es otro problema. Yo ahí sería, para mí, es decir, ¿qué problema hay? Lo digo sinceramente, porque tú has dicho, si se habla de la independencia no se puede hablar. ¿Por qué en Canadá se puede? ¿Por qué en Inglaterra se puede? ¿Por qué aquí se podía? Es que ahora parece... Es decir, en la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que es del 2015, que anula una declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. O sea, el Tribunal Constitucional, en los últimos años, se ha pasado todo el día anulando declaraciones de soberanía del Parlamento de Cataluña. Y había declaraciones de soberanía de los años 90 que no anuló nadie, y no pasaba nada, no moría nadie. Y ahora no. Ahora esa intervención constante sobre el legislativo es inaudito. Pues en esa decía, no, el debate sobre el derecho a decidir no es inconstitucional. Rubio Llorente, constitucionalista de referencia del PSOE, defendió eso. Pero es que Francesc de Carreras, que era uno de los fundadores de Ciudadanos, o sea, ya no hay ninguna sospecha de simpatía hacia el soberanismo, también decía que era perfectamente factible. Es decir, ¿por qué no se puede hacer? Es decir, porque además ahí es donde se va a solucionar el debate de una vez. ¿Qué problema hay en que por qué en España no podemos hacer lo que hacen los ingleses? ¿Cuál es nuestro... ¿Cuál problema hay? ¿Por qué no te atreves a defender tu nación? Y tienes que acabar enviando policías o meter gente en la prisión. Hostia, si tan convencido estás de tu proyecto nacional, defiéndelo. Porque lo otro,
al final es que se te va a caer a trozos. O sea, se te va a caer a trozos y por eso voy a lo del rey. Para mí el rey tiene un problema, ¿eh? Igual en Madrid aplaudieron con las orejas un sector de Madrid. Aplaudieron con las orejas y otra gente aplaudió con las otras orejas. Quien aplaudió al rey con las orejas fue Vox. En España no había monárquicos en los años 80. Había juancarlistas. ¿Sí? En España nadie era monárquico, pero todo el mundo era apasionadamente juancarlista, ¿no? Era una frase típica. Yo no soy monárquico porque ser monárquico parece como feo, pero ser juancarlista era la hostia. ¿Y eso de qué viene? No viene... Evidentemente viene el proceso de transición. Joan ha dicho una cosa que es muy cierta. Yo he visto a Aznar hacer referencia a Azaña, a Rajoy hacer referencia a Azaña, a Felipe González no tanto, Zapatero hacer referencia a Azaña. El partido de Azaña le fue prohibido presentarse a las elecciones fundantes del sistema del 78. Fue prohibido. O sea, se prohibió que los partidos que se llamasen republicanos se presentasen a las elecciones. Ya no es que no hubiera un referéndum sobre si queríamos monarquía o república, es que se prohibió que se presentasen porque había miedo de que si había un resultado electoral significativo, eso obligase a poner a debate realmente la forma de gobierno. Eso es brutal, ¿no? Bien, esto porque lo decía, no me acuerdo. Bien, al final, al rey. ¿Por qué Juan Carlos se gana esa legitimidad? No se la gana por la transición. De hecho, las derechas españolas no son especialmente monárquicas. Aznar no era especialmente monárquico. Básicamente porque quería ser presidente de la República él. Es decir, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando Aznar organiza la boda de su hija, no sé si os acordáis, era una boda real. O sea, una boda que eso generó problemas. De hecho, el partido más monárquico que ha habido en España es el PSOE. O sea, el partido más monárquico que ha habido en España es el PSOE. A la derecha hay una tradición monárquica y una tradición falangista que no es especialmente monárquica. O sea, hay muchas tradiciones. No es la transición que realmente él controla, que no se ponga en cuestión eso es verdad, pero no se gana la legitimidad ahí. Se la gana en la gestión, y ahí voy a poner comitas, o sea, ahí no voy a entrar en la historia de esa gestión, en la gestión de 23F. O sea, el rey gana su legitimidad de ejercicio, que no de origen, porque de origen es que Franco lo puso, y ahí puedes darle muchas vueltas, pero es esa, gana su legitimidad de ejercicio, representa defendiendo la democracia. ¿Sí? El nuevo rey que tenemos ahora, joven, aunque sobradamente preparado, ya no tan joven, es decir, esa idea de tenemos un chaval que está muy preparado, el nuevo rey que tenemos ahora, ¿cuál es su momento fundacional de su reinado? El discurso del 3 de octubre. En el discurso del 3 de octubre ganó muchas adhesiones y generó una cantidad enorme de desafecciones. El rey ahora mismo no puede ir prácticamente a Cataluña. Cuando va tiene que ir en unos sitios, no otros, no lo reciben muchas veces ni las autoridades. Pero eso pasa en Cataluña, pasa en el País Vasco, en amplias, eso que se decía de las nuevas generaciones, las encuestas muestran claramente que la monarquía no se ve como útil. Es decir, se ha generado un problema también de legitimidad ahí. Yo creo que las fallas de los... O sea, mi sensación es, siempre hubo, en el asalto a los cielos, siempre hubo una cosa que era muy de politólogos, que se llamaba la ventana de oportunidad, y que se cierra la ventana, ¿no? Hay como una obsesión constante, el cierre de la ventana de oportunidad, y la idea de el régimen del 78 se está reconstruyendo constantemente, ¿no? Había una crisis, pero se reconstruyó. Yo creo que el régimen del 78 tiene fisuras y crisis que van desde la monarquía, el poder judicial, las formas de actuación del poder judicial actual. O sea, eso genera un problema de legitimidad. Cada vez, sí, pueden hacer lo que hacen, pero eso genera cada vez más problemas de legitimidad. Esa es fisura, la monarquía, o sea, la monarquía actual. O sea, una monarquía que tiene que explicar que renuncia a la herencia de su padre el día que se declara en España, que vamos a estar todos encerrados ese sábado, que Pedro Sánchez hace la rueda de prensa y dice, mira, que nos vamos a encerrar todos porque hay una pandemia mundial, ese día la Casa Real envía una nota y dice, mira, que renuncio a la herencia porque desde hace un año sé que mi padre, ¿sí? O sea, eso que tienen que hacerlo de escondidas. O sea, explica el nivel de problemática de gestión todo este espectáculo, de si puede volver o no el padre, si el padre va a volver o no va a volver, todo que aquí Puigdemont está en el exilio, pero el rey también. El rey también. Hay un... Pero sí, que se... Sí. Sí, porque la herencia... Eso también lo pensé yo, porque herencia era toda, no era una sola parte. Pero dejadme acabar. Eso puede acabar de dos maneras. Es decir, eso puede acabar con unas salidas democráticas, progresistas, plurinacionales, pero hace falta ser proactivos, o puede acabar fatal.
Pero acabar va a acabar. O peor, pero acabar va a acabar. Es decir, eso no se puede aguantar. ¿Cómo lo voy a decir? En 1917 hubo una huelga general en España, 4 de agosto de 1917, protagonizada por la UGT y la CNT. En 1917 hubo una asamblea constituyente que fueron parlamentarios republicanos y catalanistas españoles, fueron a Barcelona a intentar montar una asamblea constituyente alternativa a tal. Todo eso acabó. Y todo el mundo pensó, ya está, se ha reconstituido la monarquía. No, que va. En el 31, de golpe, por unas elecciones municipales, inesperadamente, apareció la Segunda República. Aquello que no solucionas, no desaparece. Sigue ahí y te va a cangrenar hasta que desaparezcas tú. Yo una vez, un apunte solamente divertido, una vez repasé las actas del Congreso de Diputados cuando todos los parlamentarios catalanes presentaron un proyecto de estatuto de autonomía bajo el reinado de Alfonso XIII. Y presentan el proyecto, y me recordaba lo vivido estos últimos años, ¿no? Y sale Maura y les dice, de soberanía nada. Y además, lo que más me llamó la atención es que con un vocabulario, digamos, mucho más florido y con una sintaxis más compleja que no la que utilizamos hoy día en el Parlamento español, o utilizan, los argumentos eran los mismos. Incluso yo leía y me sonrojaba, porque pensaba, pero si esto es como lo he dicho yo, y lo que dicen los otros también lo dicen los del PP e incluso los del Partido Socialista Obrero Español. De manera que, y hay un momento en que todos los diputados catalanes se levantan del hemiciclo, de los escaños, y se largan. Cosa que habíamos hecho nosotros también muchas veces. Y a Cambó, un periodista, al salir, le pregunta, ¿dónde van ustedes? Porque Cambó, un burgués, también se dejó llevar por todos los diputados republicanos catalanes, todo el mundo se largó. Y Cambó respondió en catalán, dijo, no hay res a fer, no hay nada que hacer, ¿no? Luego, Cambó, cuando hubo la huelga de la canadiense, llamó a la Guardia Civil, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, pero sí. me refiero en el sentido de que han pasado, pero que pasan los años, caen los regímenes, cambiamos de siglo y lees actas del Parlamento español y dices, pero si nuestros abuelos decían lo mismo que decíamos nosotros. En el libro hay momentos un tanto... Ahora voy a meter un poco de cizaña aquí, ¿eh? Un segundo. El libro, el diálogo es muy vivo, muchas veces. Yo hay un momento que le he hecho en cara a Xavier. Le he hecho en cara que cuando en el momento más efervescente digamos, de lo que nació, que fue extraordinario, la fuerza que nació en el 15M, que Podemos descartara la lucha por la República. Creo que fue otra gran oportunidad perdida, porque al final, todo el tiempo perdido, digamos, ahora nos resentimos de él, ¿no? Yo recuerdo que cuando Pablo presentó la moción de censura, que fue un momento extraordinario, fue una tarde que la recordaré toda la vida, porque nosotros no la habíamos presentado porque no teníamos suficiente fuerza como para presentarla, porque hace falta tener un número muy elevado de diputados, ¿no? Pero fue un momento extraordinario. Yo recuerdo que yo acabé el discurso diciendo, ya me había calentado mucho, ¿no? Y acabé diciendo, ¡Visca la República! No, lo dije al revés. Dije en castellano, ¡Viva la República Catalana! ¡Visca la Tercera República Española! Y parecía como si hubiera pasado un ángel por allí, porque los compañeros de Podemos, los del Bloque Nacionalista Galego, nosotros, bueno, toda la patuleya, ¿no? Todos los sansculot que habían, todo el mundo se levantó y alguno del PSOE
fue un momento de mucha emoción, de mucha emoción. Yo recuerdo cuando bajé para ir a mi escaño, pasé por el lado de Pablo y le dije, Pablo, la próxima vez te toca a ti. Pablo no lo hizo nunca. ¿Pero por qué no lo hizo nunca, Pablo? ¿Porque no es republicano? No, al revés. Pablo es muy republicano. Muy republicano. Y todos los diputados de Podemos lo eran tanto como nosotros. Pero creían que optar de forma manifiesta por la República les comportaba pagar prenda electoral. Y esto es posible que sea así. Pero si es así, habrá que intentar cambiar estas condiciones. Es decir, habrá que empezar a hablar de alfabetización republicana, porque si no, no podremos alcanzar un escenario como el escenario del año 1930, cuando se firmó el Pacto de San Sebastián. ¿De acuerdo? Sí, lo cual nos lleva a la necesidad también de superar, decía yo, el historicismo que se asocia mucho al republicanismo. Digo esto porque que diga algo en esto. Yo creo que fui dentro de ese espacio el que más, sí, señor. Más situó la idea de que hacía falta situar un nuevo horizonte de esperanza, que fuera un nuevo horizonte fundante, que ese nuevo horizonte no podía ser otro que la República. Es decir, que ese era finalmente el gran horizonte que teníamos que tener, esos nuevos espacios políticos. Pero es cierto que eso se hace políticamente. Pero también es cierto que se hace de otras maneras. No digo que no se tenga que hacer políticamente. O sea, el gran problema, claro, en Cataluña hablar de república no es hablar de la Segunda República. De hecho, no es hablar ni de la tercera, porque no se hace referencia a la segunda. Es decir, el republicanismo tiene que ser un horizonte de esperanza, no solo la recuperación de un pasado. Y eso yo creo que es la densidad que falta. Yo creo que ahí todo ese espacio tenía que hacer ese trabajo para dar a ese horizonte de esperanza la constitución de un horizonte de futuro. No solo la constitución de una reivindicación del pasado. Y ahí yo creo que sí que había un problema. Pero yo, en ese trabajo por la apuesta de la República, absolutamente de acuerdo, porque además, dentro del espacio político, creo que fui de los que más, y en el libro lo digo, es decir, no es posible. Cuando surgen las nuevas formulaciones políticas, hay un momento donde, digamos, el horizonte de esperanza es la propia irrupción. La propia irrupción ya es una subversión de la realidad. Y además fue así. O sea, rompes el bipartidismo, se da primero la expectativa incluso de que se pueden ganar las elecciones generales en España. Había encuestas que decían que se podían ganar las elecciones generales en España, lo cual era brutal. O sea, unos espacios políticos surgidos hacía 2 o 3 años podían ganar las elecciones en España. Y no parecía tan lejano cuando, en 2015, millones de ciudadanos del Estado pasaron a vivir bajo formaciones en los principales ayuntamientos de todo el país, bajo formulaciones políticas que habían acabado de emerger. Eso es inaudito en la historia política, absolutamente inaudito. Pero una vez y después fue la ilusión del sorpaso, ¿no? Que ya es una ilusión menor comparada con la otra. Pero bueno, a convertirte en el principal partido de la izquierda. Pero una vez esa irrupción se ha dado y la irrupción ya ha pasado, tienes que construir un horizonte de esperanza mucho más amplio, que ya no puede ser tú mismo. Tú mismo no eres el horizonte de esperanza. El horizonte de esperanza no es otro, para mí, que la República. Que de hecho es la solución. Porque todo el problema, incluso de cómo encarar una reforma constitucional de verdad, es un problema que la Constitución española permitiría una reforma constitucional porque en realidad el artículo que hace muy difícil la reforma es reformable fácilmente. O sea, esa idea que hace falta a 2/3 de la Cámara, a convocar unas elecciones, convocar otras elecciones para poder hacer una reforma sustancial, ese artículo se puede reformar exactamente igual que se reformó el artículo 135 en 2011, que fue por una mayoría, no de no sé cuántos, no sé qué, porque es la vía rápida de reforma. Y si se reforma el artículo de la reforma, puede reformar la Constitución. Pero eso va a ser, con un tribunal constitucional como está tal, la reforma de la Constitución es la caída de la monarquía, que obliga directamente a un proceso constituyente. Y yo creo que ahí está el gran horizonte de esperanza, pero no solo horizonte de esperanza, es la gran posibilidad real de cambio. Muy bien.
A ver, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Tendríamos hasta menos cuarto para la firma de libros. Les agradecemos a Xavier y a Joan la presencia hoy aquí, la propia aportación intelectual que constituye el libro en sí mismo y, desde luego, el interesante coloquio, debate que nos han brindado. Muchas gracias a todos ustedes. Si me permiten, rapidísimamente, el momento promocional que siempre incorpora la Cultural Gijonesa, mañana a las 12 de la mañana se producirá el homenaje a Rosario de Acuña y la conmemoración de la liberación del campo de Mazauso, ambos en el Cervigón. Y mañana también a las 7 de la tarde, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la inauguración del Cineclub 60 y se proyectará la película Peppermint Frappé, de Carlos Saura. Y por último, el miércoles 11 de mayo, se organiza un homenaje a Julián Guita con la presencia de Héctor Illueca y de Manolo Monereo. Será en la Escuela de Comercio. Muchísimas gracias por su asistencia.